Hola, hola. Buenas noches a todos. Voy a esperar a que algunos de ustedes se conecten. Aquí debe estar. Hola, Constanza, América. Ahí la gente que se va uniendo, si me pueden apoyar, como siempre se los pido, haciéndome saber si se escucha bien el audio, si me pueden escuchar correctamente. Marilú, hola, hola, la gente que se va sumando a live. Hola, Luna, Diana, Dianita desde Costa Rica. Hola, Diana, nos acabamos de ver, ya me extrañan o qué. Doribel también de por allá, Elena, mucha gente que se está sumando. Por favor, alguien de los que se va conectando, si me pueden apoyar a hacerme saber que se escucha bien, que no hay ningún problema de audio, que me escuchan correctamente, por favor. Pam está por ahí. Ricardo, ¿cómo estás, Ricardo? Avísenme, por favor, si todo está correcto con el audio para poder comenzar, para poder ponernos en marcha. Si me escucho, dice, gracias, Connie. Bien, voy a dar, en lo que los saludo, voy a dar un par de minutitos más, rápidamente, nada más para que más personitas se conecten. Hola, Adrián, ¿cómo va todo? ¿Ya tienes tu visa o qué? Ya escuché tu podcast. Buenísimo. A toda la gente que se está conectando, como siempre les pido que me apoyen a poder llegar a muchas más personas con este mensaje. Entonces, tenemos un tema súper interesante, como siempre planeamos hacerlo. Así que a toda la gente que me está viendo en este momento, les pido que no solo vean el live, sino que le pongan compartir. Entonces, en este momento, el botoncito ese que dice compartir, por favor pónganle compartir y compártanlo en sus noticias, en su muro, para que la gente de su Facebook también pueda acceder a esta información que vamos a estar teniendo. Y entonces, a todos los que están por ahí, les pido de la manera más encarecida que por favor me apoyen compartiendo este video. No solo lo vean, sino que en este momento pónganle todos compartir, por favor. Y acuérdense que siempre sé quién me apoya a compartir y quién no, ¿eh? Ahí Facebook dice distribuidor de contenido y entonces me dice quién me apoyó y quién no. Así que les pido que me apoyen a que esta información valiosa pueda llegar a muchísimas más personas y lo único que tienen que hacer es ponerle compartir al videíto, por favor. Hola, Adrián. Adrián ya lo saludé. Adriana, a Mirna, a Arturo. En fin, entonces, no se les olvide darle compartir para que podamos llegar a muchas más personas. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a entrar un poquito en materia acerca de este live. Eh, Hoy no vamos a platicar de nada que tenga que ver con el desarrollo humano, el desarrollo del potencial humano, la conciencia, de todos estos temas que de repente hablamos. Sin embargo, parte del crecimiento integral de una persona tiene que ver también con el aspecto financiero, ¿no? Y decidí hacer este tema, decidí platicar de este tema. Te platico porque hoy yo creo que más que nunca veo la importancia de diversificar y de comenzar a conocer y entrar en otros mercados que quizás no son en los que habitualmente me muevo o me desarrollo, ¿no? Siempre he creído en la importancia de la inversión y de poner a trabajar a tu dinero para ti, ¿no? Muchos de ustedes me han escuchado y lo han escuchado en otros lados. En lugar de estar trabajando por dinero, pon al dinero a trabajar por ti. Y en pos de todo esto que tiene que ver con las finanzas, eh, te platico que estoy muy comprometido ahora, más que nunca, en
comenzar a dar, como dice el título, mis primeros pasos hacia el mundo de las criptomonedas, ¿no? Y decidí hacer este live porque quiero platicarte que yo considero que lo que me ha impedido el haber comenzado a invertir en este ámbito, en este campo, en este mercado, fue el miedo. La gente que me conoce de cerca sabe que hubo un par de momentos en mi vida en los que dejé ir dos oportunidades maravillosas con lo que tenían que ver con las criptomonedas. En algún momento tuve la oportunidad de invertir en las criptomonedas, específicamente en el Bitcoin, con una cantidad, digamos, más o menos buena, considerable, cuando todavía no estaba ni en $1, me parece, o estaba alrededor del dólar. Y recuerdo que dije, no, esto no va a servir. Y cuando la persona que llegó a invitarme al negocio me dijo, oye, ¿por qué no le entras? Mira, esto va a estar buenísimo. Dije, no, eso no sirve, seguramente se va a caer, es un espejismo, y con qué está sustentado eso, y de dónde van a sacar reservas para apalancarlo como una moneda, hablando de lo que yo desconocía. Y entonces no le entré. Y luego tuve una segunda oportunidad de entrar al mundo de los bitcoins, igual en particular, cuando estaban alrededor de, o muy cerca de llegar a los $1,000. De $1, ya mi segunda oportunidad fue cuando estaban en $1,000. Y recuerdo que la segunda vez tampoco le entré, porque me conté la historia de que no, esto ya llegó a su techo, es una burbuja, es un espejismo, en cualquier momento se va a venir para abajo, ya como que no tiene caso. Y total que tampoco le entré. Y bueno, pues ya sabemos hoy cómo anda el precio de esas criptomonedas. Y te decía que en realidad, hoy viéndolo en retrospectiva, lo que me impidió invertir en ese momento en esto tuvo que ver con el miedo a que no fuera a funcionar, a perder el dinero, al riesgo, etcétera, a lo nuevo, a lo desconocido. Pero me doy cuenta que ese miedo no era más que producto de la ignorancia. Desconocía yo enormemente el tema de las criptomonedas y de los mercados de lo que hoy se llama blockchain, etcétera. Y desde esa ignorancia, ¿no? Seguí adelante creyendo que no era para mí. Y hoy me doy cuenta que, como lo vamos a platicar en un ratito más, que le decía yo a alguien, ¿sabes? Me encantaría entrarle, pero creo que ese barco ya se fue. Y esa persona me dijo, no, el barco no se ha ido. Quizás el boleto ya está más caro, el boleto para subirte al barco ya está más caro que antes, pero ese barco no se ha ido. Y entonces, no sé tú, pero yo estoy determinado a que ese barco no se me vaya. Y creo que hay muchas personas como yo en este momento viéndonos que quizás tienen la inquietud, el interés de entrarle al mercado de las criptomonedas, pero no lo han hecho por ignorancia, y esa ignorancia genera este miedo, esta incertidumbre como para aventarte. Y entonces, para apoyar a toda esta gente que se encuentra en la misma situación que yo, armamos un webinar, que no es esta es la presentación del webinar. Platiqué con alguien verdaderamente experto al que ya voy a traer para presentártelo, y le propuse si podíamos hacer un webinar como el ABC, el 1, 2, 3, lo que serían los primeros pasos para comprender y entender todo lo que hay que comprender y entender de entrada para poder comenzar en este mundo de las criptomonedas. Así que, sin más preámbulos, te lo voy a presentar para que platiquemos un poquito y para que te platique de qué va este webinar que él va a estar impartiendo la próxima semana. Entonces, voy a traer a mi amigo Gus a la sala. Por ahí creo que ya está. Hola Gus, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Me ¿Cómo escuchan? estás? Bienvenido, bienvenido ¿Qué Gus. tal, Gerard? Buenas noches. Hola, hola, Oye, hola. antes de seguir, ya está Gus aquí, por favor, si no le han dado compartir al video en este momento, denle compartir para que el mensaje importante que trae Gus le pueda llegar a muchas más personas. Ahorita, antes de seguirnos viendo, por favor, pónganle compartir
y apóyenos a llegar a más personas. Gus, déjame te presento para que la gente que nos está acompañando sepa un poquito quién eres y que con base en eso sepa de qué va esta charla que amablemente me permites tener hoy contigo. Y entonces les platico que Gus es ingeniero en biotecnología, es profesor, es emprendedor, es inversionista, es un entusiasta del arte, de la tecnología, de la filosofía y de la cultura. Gus es un apasionado de las finanzas y de la filosofía política, que después ya tendríamos que plantearnos también una charla sobre eso, ¿no? Qué interesante, mi Gus. Claro. Está dedicado hoy al desarrollo de software, de criptomonedas, de NFTs, de criptoart y de aplicaciones en Bitcoin y Ethereum. Si algo me faltó, Gus, por favor, corrígeme. Bueno, no, básicamente eso abarca un poco lo que nos concierne a los que estamos interesados en adentrarnos un poco a este mundo de las cripto. Entonces, muchas gracias, Gerard, por la introducción y por la invitación. Y muy buenas noches a todos. Sí, básicamente, pues es lo que estoy haciendo últimamente, ¿no? Enfocado a desarrollo de aplicaciones y tecnología blockchain. Ok, buenísimo. Pues mira, le platicaba un poquito a la gente a grandes rasgos antes de que entraras, ¿no? De que esta charla se dio dado mi convencimiento y compromiso hoy a adentrarme en este mundo de las criptomonedas, de las criptofinanzas, y el reconocimiento de que si no lo había hecho hasta ahora, pues era por el miedo que produce la ignorancia al respecto, ¿no? Y que quizás esa ignorancia, de repente, como en muchos otros aspectos de la vida, nos impide dar pasitos que conociendo un poquito más a fondo, quizás nos atreveríamos a dar, ¿no? Hoy estoy completamente convencido en dar esos pasos. Sé que quizás implica un riesgo, pero bueno, ¿qué no lo implica en la vida? ¿No? ¿Qué cosa Claro. valiosa no lo implica en la vida? Y te pedí que hiciéramos esta charla porque considero que quizás hay mucha más gente como yo allá afuera que tiene esa como cosquillita, esta inquietud de empezar a adentrarse en esto que pareciera ser una tendencia hacia la que va el mundo, sobre todo el mundo financiero, el mundo económico, y que quizás no tiene la información que requiere ni siquiera para saber cómo acceder, ¿no? A este mundo. Entonces, me gustaría que nos preguntaras, que nos platicaras un poquito, Gus, antes de otra cosa, ¿cómo llegas tú a este mundo de las criptomonedas? ¿Cómo llegas tú a este mundo de las blockchain y de las criptofinanzas, etcétera? Claro, pues mira, eso que comentas está, bueno, es muy correcto. O sea, creo que todos los mercados se mueven por dos emociones principales que tiene la gente, que son miedo y avaricia, ¿no? Esas son como las dos principales drivers que te llevan a, sobre todo en el tema de las finanzas. ¿Cómo fue que me empecé a involucrar en esto? Pues yo vivía en Barcelona, que es una ciudad donde hubo un desarrollo muy temprano, una adopción de la comunidad al mundo de Bitcoin. Había muchos espacios para hacer coworkings y había muchas comunidades de hackers que fueron de los primeros en el mundo en adoptar la tecnología, y había un ambiente, aunque yo no fui de los que empezó a adoptar esta tecnología pues desde los primeros años 2009, 2010, etcétera, pero sí estaba en contacto con gente que indirectamente estaba relacionada con esto. Una de las cosas que más me motivó a empezar a investigar sobre economías alternativas fue el hecho de pensar en volverme a vivir a México. Porque claro, yo vivía en Europa, cobraba en euros, cuando venía aquí de vacaciones me la pasaba súper bien, y una de las cosas que más me jodía era pensar que iba a tener que regresar a México y iba a tener que cobrar en una shitcoin que conocemos como pesos mexicanos, ¿no? Ok, Que, o ok. sea, igual te Esa es puedes una decir, shitcoin. Esa es una totalmente, shitcoin, totalmente, claro. claro. Es un dinero, y no es diferente al dólar, ¿eh? Solo es una cuestión de grado. Pero la naturaleza del dinero fiat, como lo llamamos nosotros, es un dinero que no sabes cuánto hay en circulación, no sabes cuándo van a imprimir más, no sabes qué decisiones y quién toma las últimas decisiones sobre la emisión monetaria. Depende en última instancia de alguien que no conoces y estás de rehén de una clase política que puede tomar decisiones igual acertadas o arbitrarias. O sea, no tienes ningún control y ninguna certidumbre de nada. Bitcoin, por el contrario, tiene toda la certidumbre de las matemáticas, ¿no? Tú puedes saber perfectamente cuántos Bitcoins hay minados en cada momento de la historia de los últimos 12 años y cuántos va a haber de aquí al resto de la historia de la electricidad y del Internet.
Ese yo creo que fue una de las principales, junto con otras razones, que me llevó a empezar a investigar sobre esto, ¿no? Otra de las razones fue que pues también estaba involucrado con comunidades de ideología un poco más libertaria, ¿no? De ideas que, pues de hecho, justo en esa región de la península ibérica es donde ha habido como algunos de los experimentos sociales más interesantes respecto a ideas radicales, ¿no? En el siglo XX sobre filosofía política. Entonces, fue una combinación de factores, ¿no? Había muchos cambios en mi vida en ese momento y me empecé a adentrar a esto y me pasó lo que le ha pasado a mucha gente, que es en cuanto te hace clic ciertas ideas, ya no puedes ignorarlo. Lo que nosotros llamamos el rabbit hole, ¿no? El hoyo o la madriguera del conejo. Una vez que te empiezas a adentrar en este mundo, es como un agujero sin fin en el que puedes ir cayendo, ¿no? Es como la metáfora de Alicia en el País de las Maravillas. Exacto, de Alicia Estás en el País de las cayendo Maravillas. infinitamente, exacto. Entonces, a mí me pasó lo mismo, no soy el único, le ha pasado a miles y miles de personas, que es que cuando te empiezas a adentrar en esta tecnología que es fascinante, que tiene tantas implicaciones, simplemente no puedes parar, se vuelve fascinante y consume todo tu tiempo. Y hubo un momento de mi vida, todavía, porque ahora ya me dedico casi en mi totalidad a desarrollar tecnología en este ecosistema, pero hubo un momento en los primeros años, en 2014, 15, donde me empecé a adentrar más, que me pasaba todo el día leyendo cosas sobre Bitcoin, ¿no? Me metía a Reddit, estaba en foros, leía bibliografía al respecto, o sea, te absorbe, te atrae. Y es porque este es un ecosistema que toca muchos puntos. Tú ahorita mencionabas la parte de la ignorancia, ¿no? Que nos lleva al miedo sobre adentrarnos o dar nuestros primeros pasos. Y es porque hay muchas cosas, hay muchos requisitos que se necesitan al menos comprender superficialmente para tener la confianza de adentrarte en este mundo. Yo tengo una plática que se titula ¿Por qué nadie entiende Bitcoin? ¿No? Y básicamente los puntos que toco en esa charla, que he dado varias veces, es que para poder entender qué es lo que está pasando en el ecosistema de las criptomonedas, no solo tienes que entender de finanzas. De hecho, mucha gente, muchos profesionales de las finanzas tradicionales son los que menos entienden sobre criptomonedas. Cierto, cierto. Pero no Yo solo... he platicado con gente de bancos de toda la vida, de portafolios de inversión, de fondos de inversión, y les he preguntado, oye, ¿cómo ves lo de las criptos? ¿Cómo ves lo del Bitcoin? No, 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 en eso ni te metas. Oye, ¿pero por qué? No, yo te recomiendo que no te metas. Pero ni siquiera a grandes rasgos saben decirme el por qué no. Sí, tienes toda la razón. Es porque cambian muchos paradigmas. O sea, no solo tienes que saber sobre finanzas, sino que además tienes que tener algunas nociones básicas de filosofía política. Por ejemplo, yo conozco mucha gente en el mundo de Bitcoin y las criptomonedas que vienen del mundo de la filosofía, que son filósofos. Yo estudié también unos años filosofía, por cierto, pero nunca me dediqué profesionalmente a eso. Pero conozco mucha gente que tienen títulos universitarios sobre filosofía y fueron de los primeros en adoptar esto, ¿no? Porque tiene una vena muy libertaria, muy anarquista, que mucha gente, si no tiene al menos unas nociones básicas de lo que realmente significan las ideas libertarias o anarquistas, inmediatamente lo cataloga como algo terrorista o malo, yo qué sé, ¿no? Eso, por otro lado, ¿no? También la parte tecnológica, la parte del cambio de paradigma tecnológico y que reta los paradigmas tradicionales del sistema financiero, bancario, y cómo se desenvuelve eso en el marco político, ¿no? Entonces son varias cosas que impiden que un completo neófito simplemente le entre de lleno y diga, va, voy a poner mi dinero ahí, ¿no? Que cada vez hay más gente así, pero eso es muy peligroso. Como todos sabemos, cualquier persona que tenga un poco de idea sobre inversión y finanzas, uno no debe de invertir en algo que no conoce. Entonces, Claro. también con justa razón hay personas que entienden un poco sobre inversión y finanzas y dicen, yo no me voy a meter en ese mundo porque no entiendo nada, ¿no? Claro, porque fíjate, es que tocas algo bien importante, porque toda la gente que nos está viendo, recuerden que esta charla es para que ustedes puedan conocer a Gus, le hagan algunas preguntas, en pos de que asistan a este webinar que va a estar impartiendo la semana que entra, donde sí te va a platicar a fondo qué son, cómo invertir, en qué sí, en qué no, en qué tienes que tener, fijarte, cuánto sí, cuánto acá, todo eso lo vamos a ver en el webinar de la semana que entra. Y hoy era que te conocían a grandes rasgos y que pudieran comenzarse a empapar de esto. Pero fíjate, lo que dices bien importante es,
Es un tema que tiene varias aristas, ¿no? O sea, tiene la arista, como tú dices, filosófica, tiene una arista sociológica, ¿no? El cómo se están moviendo las conglomeraciones de seres humanos, cómo están cambiando las necesidades, etcétera, etcétera. Lo estamos viendo hoy, por ejemplo, con lo de la pandemia, que vino a darnos como un cachetadón de que, se sentían muy seguros ya con lo que conocían, ¿no? Ahí les va una despertadita. La parte financiera. Y lo que tocas es bien importante, el no entrarle a algo que no conoces. Yo te cuento, y seguramente lo sabes, yo conozco muchísima gente, no muchísima, conozco alguna gente que se ha hecho multimillonaria con las criptomonedas. El tipo que me invitó al que le dije que no, bueno, ¿no? O sea, pues, creo que en su yate caben 3 casas mías, ¿no? Nada más Bueno, en la parte de mira, adelante del yate. en Pero los también últimos, conozco mucha gente, lo que te quiero comentar es, pero de la misma manera conozco mucha gente que ha perdido mucha lana claro, por no saberle cómo entrar y a qué sí entrarle y a qué no entrarle. O sea, conozco de las dos vertientes, ¿no? claro, por supuesto. Uno de los principales riesgos del mundo de las criptomonedas es la tremenda volatilidad. O sea, pocos activos, quizá ninguno, son tan volátiles como muchas de las criptomonedas que estamos viendo, ¿no? Y de las más importantes. O sea, son mercados relativamente pequeños en comparación a los mercados tradicionales de activos financieros similares, como las divisas, como el peso, como el dólar, y por tanto, la entrada y salida de gente a diario hace que la volatilidad sea espectacular. Es una cosa, cada vez es menos. Por ejemplo, yo muchas veces hablo de Bitcoin, a veces solo estoy hablando como un término genérico porque estoy hablando en general de las criptomonedas, pero digamos, hablando sobre Bitcoin en particular, la volatilidad ha tendido a reducirse en los últimos años y en la teoría y la experiencia nos muestra que esa volatilidad tiene una tendencia a reducirse. Sin embargo, es muy alta, ¿no? Hace todavía unos años era normal, súper normal, que en el mismo día Bitcoin subiera un 25, 20, 30%, ¿no? De su precio en comparación al dólar o al peso mexicano. O sea, la volatilidad mata a mucha gente, es muy sangrienta. Y la gente que no está bien enterada, pues vende en el momento que se empieza a paniquear, ¿no? Los panic Claro. sellers le llaman, ¿no? Que Eso es también bastante. existen, que también existen en los mercados financieros Claro, tradicionales, ¿no? por Y que supuesto. alguien que realmente le sabe, ¿no? Eso yo lo he experimentado con mi broker, etcétera, que de repente le digo, oye, saquémoslo, y me dice, es el peor momento. Exacto. Porque si lo sacas ahorita, perdiste todo y no hay manera de recuperarlo, ¿no? Sí, Pero una de fíjate, las cosas, bueno, nada más para apuntar una cosa sí, ahí muy sí, rápida, ¿no? Una de las cosas que es muy fácil empezar, pero es uno de los oficios más difíciles, es ser trader, o sea, estar comprando y vendiendo activos. A muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, cuando nos interesamos por las finanzas, se nos hace muy fácil querer ser traders, pero es un oficio muy difícil. Muy pocos traders súper claro. profesionales son los que realmente obtienen ganancias. Realmente Oye, alguien que... pero hoy todo el mundo es trader. Ya, exacto, sí, sí. Y todo Hoy, fíjate, así, y no me lo tomen a mal, no tengo nada en contra de ello, pero es lo que te digo de repente de desprofesionalizarlo, como tú dices, los ecosistemas, ¿no? O sea, de repente, así como en algún momento llovieron por todos lados vendedores de Tupperware, ¿no? Y de repente vinieron los de Amway y ya están los de Herbalife, que no tengo nada en contra de las redes de mercadeo. Pero hoy estoy viendo redes de mercadeo dedicadas a gente que se meta a hacer trading sin el más mínimo conocimiento, sin la más mínima experiencia, pero bajan una aplicación y se meten y salen. Tengo unos conocidos ahí en Estados Unidos que venden seminarios en $10,000 y te enseñan cómo hacer trading en Forex, ¿no? Y conozco a 3, 4 personas que dicen, puta, yo llevo 3 meses perdiendo con estos cuads, con lo que me enseñaron. En fin, algo que me gustaría puntualizar es, porque dijiste algo bien importante, dijiste, estoy muy metido sobre todo en lo que tiene que ver con el Bitcoin, pero no es dentro de lo único que estoy en el mundo de las criptomonedas. Bitcoin es una moneda, ¿no? Eh, Aquí mi pregunta sería, quizás algo que valdría la pena es, ¿qué son las criptomonedas? ¿En qué se distinguen las criptomonedas? Porque cada vez también veo que hay muchas más criptomonedas nuevas y de repente hay otras cosas a las que se les llaman tokens, ¿no? No sé, ¿qué son? En realidad, ¿qué son? Y la pregunta va encaminada a esto, mi Gus. Por ejemplo, hablábamos del dinero, el dinero tradicional, el dinero al que mencionas como fiat.
En algún momento el dinero valía lo que valía, porque era prácticamente un título de crédito al portador respaldado muchas veces en metales preciosos. O Sí. sea, en un principio, por ejemplo, las monedas estaban respaldadas por las reservas de oro de un país. Ujú. Es más, no sé si tú te acuerdas de aquella bronca en la que metió Francia a Estados Unidos en una discusión que tuvieron, donde Con Francia el le dijo, oro, ¿no? ah, exacto, que Francia le dijo, ah, ¿quieres cortar relaciones conmigo? Listo, oye, aquí tengo 100,000 millones de dólares guardados, quiero mi oro. Ujú, No, exacto. y que Estados Unidos dijo, no, no, espérate, vamos a volver a ser amigos, ¿no? Porque ¿cómo te pago todo eso en oro? Entonces, en algún momento, el dinero estuvo respaldado por algo tangible como ese. Tú y yo hoy sabemos que no. Hoy el papel moneda como tal ya no está respaldado por nada y como bien dices, o por lo menos no como antes, y como bien dices, ni siquiera tenemos ya idea de cuáles son los mecanismos de control dentro del dinero, donde mañana a alguien se le ocurre inundar el mercado con una impresión de 1,000 millones de billetes nuevos y le da el traste a la economía. Digo que son temas como más profundos y más, pero más o menos sabemos qué es esto que utilizamos como mecanismo de trueque llamado dinero, ¿correcto? Ujú. ¿Qué son las criptomonedas? Ok, mira, aquí tocaste muchas cosas y es parte también de la plática que doy sobre por qué nadie entiende Bitcoin, ¿no? Una de las razones más importantes es porque la educación financiera de la inmensa mayoría de la sociedad, yo diría que más del 95% o por ahí, es muy poca o nula, ¿no? La educación financiera de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente entiende por dinero el tipo de dinero que utilizamos hoy en día, pero eso no ha sido la norma a lo largo de la historia. Y de hecho, en las últimas décadas, digamos por lo menos de los años 70 para acá, estamos en un tipo de dinero que es bastante atípico. Cuando estudiamos la historia del dinero para realmente tratarnos de contestar esa pregunta de qué es el dinero, nos damos cuenta de que ha habido muchos experimentos a lo largo de la historia, ¿no? Y el dinero como una tecnología ha sufrido varios cambios y evoluciones desde que tenemos registro histórico. Entonces, una de las cosas importantes que nos ayuda a entender por qué Bitcoin es lo que es y qué son las criptomonedas es entender cuáles han sido los distintos experimentos a lo largo de la historia de formas de dinero y cuáles han tenido mayor y menor éxito, ¿no? O sea, se sabe desde los egipcios y sobre todo de forma más establecida desde los griegos, cuáles dineros son mejores que otros y qué propiedades tienen los dineros que funcionan mejor. Ahora, lo que estamos viviendo hoy en día, para no extendernos mucho en eso, es una especie de aberración. O sea, nosotros literalmente, el sistema bancario es una especie de kermés a nivel mundial, en el que el banco imprime papelitos y la gente acepta esos papelitos de buena fe, pero ellos pueden imprimir todos los papelitos que quieran. Entonces, para podernos explicar lo que son las criptomonedas, yo en el seminario que doy un seminario para el CONACYT. Entonces, Kermés, a ver si te entendí. Kermés te refieres a que te imprimen los volatitos que cambias por el refresco, que cambias por el esquite, que cambias por... A eso te exacto. refieres, Es ¿no? Ok, más, ok, ok. yo diría que ni siquiera es una metáfora. O sea, literalmente el Sí, tipo de claro. dinero que utilizamos, los papelitos que imprimen los bancos y las moneditas que ya se son casi de plástico que acuñan las casas de moneda, Sí, juegan exactamente el mismo rol que juega el banco de una kermés. ¿Sabes? O sea, claro, imprimen claro. boletitos que sirven para, como sangre o como el jugo vital que mueve a la economía local. Pero esos papelitos no están respaldados por absolutamente nada, porque como tú bien mencionas, si ustedes ven billetes antiguos, normalmente decían, se puede cambiar este billete de 20 pesos, de 50 pesos, etcétera, por el equivalente en oro o en plata frente al Banco Central, ¿no? Eso pasaba en México. Ahorita mismo no recuerdo de memoria el dato de cuál fue la última moneda, cuál fue el último año en el que las monedas de plata se hacían todavía monedas de plata o los billetes se podían cambiar por el equivalente en plata, ¿no? Aquí en México. Pero básicamente en algún momento los gobiernos, por incidentes como el que mencionas con Francia, sobre todo los pagos de las deudas de la guerra y todo eso que pasó durante el siglo XX, en algún momento los gobiernos se dieron cuenta de que podían jalar el tapete y no pasaba nada. O sea, podían cortar la relación entre esas pagarés y los metales preciosos con los que históricamente se ha utilizado una reserva de valor, que desde los egipcios
metales preciosos como el oro han servido de reserva de valor porque ese elemento en particular, el oro, junto con otros metales preciosos como la plata, como el platino, sirven muy bien de reserva de valor por las propiedades especiales que tienen esos elementos, ¿no? Porque son bonitos y brillan y los reconoces fácilmente y son escasos relativamente, pero no tan escasos como para que no puedan estar distribuidos lo suficiente por todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay muchos estudios, yo les recomiendo, por ejemplo, que se echen un clavado en toda una serie de videos y de bibliografía que tiene Mike Maloney sobre la historia del dinero, pero hay muchísima bibliografía al respecto. Entonces, entender la historia del dinero te ayuda a entender por qué los sistemas monetarios con los que operamos hoy en día son una farsa. O sea, es una de esas cosas que cuanto más las comprendes, más te impresionas de que esa ignorancia con la que hemos crecido, ¿sabes? Las personas que no nos dedicamos a las finanzas de profesión originalmente, son lo que permite que la casta política haga lo que se le da la gana, porque realmente es increíble el nivel de descaro de la farsa con la que está construido el sistema bancario, ¿no? O sea, está diseñado para que empobrezca a la gente que las utiliza porque no valen nada, no te la cambian por nada. La gente pasa toda su vida trabajando por papelitos que no valen nada. Y obviamente Cierto, la gente que imprime esos papelitos, pues tiene, o sea, se sirve con la cuchara grande, ¿no? Entonces, claro. es muy triste las consecuencias de la ignorancia financiera de la inmensa mayoría de la población mundial, pero cuando las empiezas a entender, entonces comienzas a visualizar por dónde pueden venir remedios, que por cierto, esto no es nada nuevo, ¿no? Hay varias escuelas de pensamiento económico que vienen denunciando esos problemas desde hace cientos de años, en particular la escuela de pensamiento económico en la que está basada Bitcoin, que se considera la escuela de Austria, ¿no? La escuela de pensamiento económico austríaca, ya tiene más de 100 años, ¿no? O sea, no son ideas nuevas. Es gente que viene denunciando esos problemas y eso nos permite entender por qué la naturaleza de esto que llamamos criptomonedas. Entonces, ya nada más para rápidamente contestar la pregunta original, o sea, las criptomonedas, para poderlas entender, tienes que entender lo que es Bitcoin. Y yo por eso siempre doy toda una sección de mi seminario a entender a fondo lo que es Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin es la primera criptomoneda? ¿Por qué sigue siendo la más importante? Sigue siendo la más poderosa y la que promete valorizarse más en términos de cambio con otras monedas fiat como el dólar, por ejemplo, ¿no? Porque es la que promete tener la mayor revalorización a lo largo del tiempo. Entonces, Bitcoin es como el eje central en el que gravitan todas las otras que tienen algunas mejores propiedades, pero realmente Bitcoin es la idea central del porqué de todo el otro ecosistema que se sigue desarrollando, ¿no? Y básicamente son sistemas monetarios globales protegidos por criptografía, validados por matemáticas, de modo que cualquier persona pueda saber y comprobar cuál es el estado de ese sistema monetario en cualquier momento, y que son resistentes a la censura, en el caso de Bitcoin por lo menos, resistente a la censura, o sea, nadie te puede decir si puedes usarla o no, global, neutral, ¿no? O sea, no discrimina entre personas de distinta raza o color. No es como una plataforma como Facebook, que si a lo mejor no tienes las ideas adecuadas, pues no te dejan usarlo. No, es una plataforma neutral, global, no conoce fronteras, resistente a la censura, le llaman antifrágil, o sea, no es un sistema que se pueda caer, que lo puedan tumbar, que lo puedan hackear, ¿no? O sea, tiene todas estas propiedades y eso es lo que hace a una blockchain como Bitcoin, y a partir de entender eso puedes entender por qué todas las otras ecosistemas de experimentación que estamos viendo con otras criptomonedas que nacen a diario miles, ¿no? Sí, eso te iba a comentar. Todos los días hay nuevas monedas. Ahora, mi pregunta quizás lo que quiero es como traer preguntas que puedan surgir del común de la gente, ¿no? Como yo, que no conocemos mucho, incluso a la gente que nos está viendo. Recuerden que va a haber un momento en el que Gus les va a responder sus preguntas. Entonces, si tienen preguntas, váyanlas haciendo. Yo tengo aquí el monitor para hacértelas saber, Gus. Entonces, cualquier pregunta, por favor, háganla y yo se la hago llegar en este momento a Gus. A ver, podríamos decir, a lo mejor voy a usar un ejemplo estúpido, sí, pero quiero aterrizarlo nada más para que lo veamos. O sea, lo que estamos viendo es que, digamos que existe como la moneda fuerte, primera, primaria, en la que se apalanca toda, que es el Bitcoin, que podríamos decir que es el dólar, por ponerte un ejemplo. Pero no solo existe el dólar, tú puedes hacer transacciones en yenes, puedes hacer transacciones en yuanes, en pesos, en dólares canadienses, en libras esterlinas. Ahora,
siempre están referenciado a cuánto vale su moneda respecto del dólar, ¿correcto? En la mayoría de los mercados así es todavía hoy en día. Entonces, mi pregunta para ti es eso, ¿es igual? O sea, ¿existe la moneda como central, como poderoso, como grande, que es el Bitcoin? Y existen otro tipo de monedas desarrolladas que están apalancadas en el mismo precio del Bitcoin. ¿Estoy en lo correcto? O sea, Sí, más o menos, siguen sí. como el modelo. Ahora, mi pregunta es, yo, por ejemplo, si tengo mucho dinero en yuanes, si quiero comprar cosas, la puedo comprar en yuanes en China, pero si quiero salir, pues cambio esos yuanes a dólar, ¿no? Y entonces ya lo compro en otros lados. ¿Qué ocurre con las criptomonedas? ¿Qué pasa cuando tienes de unas y no sé si las aceptan todas para pagar lo mismo que con Bitcoin? ¿Te hace sentido mi pregunta? Sí, ¿Cómo, sí, cómo sí. funciona esa parte? O sea, cómo funciona la relación entre las distintas criptomonedas y después cómo puedes hacerlas efectivas en el mundo real para pagar bienes y servicios, ¿no? Claro, porque yo, por ejemplo, yo le preguntaba a la persona que me invitó, me dijo, es que puedes llegar a tener millones de dólares, el tipo ya los tiene, ¿no? Y yo decía, pero ¿y de qué me sirve tener millones de dólares en un pinche numerito en una app si no puedo pagar nada, ni un rábano con eso, ¿no? Cuando hoy me dice, es que la intención nunca fue que lo convirtieras en dinero, Claro. sino que lo mantuviera siempre en esa moneda, porque el mundo iba a llegar a un punto donde desde esas monedas podrías pagar los mismos bienes y servicios que hoy, cosa que yo no comprendía. Mi miedo era cómo lo convierto en dinero, cuando la tendencia es no lo conviertas a dinero normal, al dinero fiat, ¿no? O sí lo puedes convertir, claro, ¿no? O sea, cobrar un poco de ganancia. Hoy en día es muy fácil. O sea, imagínate hace 6, 7 años que nadie sabía lo que era Bitcoin, nadie había escuchado lo que era Bitcoin. Tú le preguntabas al taxista, le tirabas ahí tu rollo y nunca había escuchado eso. Hoy en día todo el mundo escuchaba lo que es Bitcoin. Y hoy en día hay lo que conocemos como exchanges o casas de cambio. Entonces, ¿qué pasa en el sistema financiero tradicional? Cuando tú tienes yuanes o marcos suizos o tienes unos ahorros ahí en dólares y te los quieres gastar en México, y quieres ir a comprar unas chelas al Oxxo, ¿qué haces? Pues los tienes que cambiar por el dinero local para poderle pagar al dependiente de la tienda, ¿no? A la persona que te va a dar un bien o servicio. O convencerlo de que te acepte los dólares, ¿no? O sea, tienes esas dos opciones nada más, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con Bitcoin. O sea, tú o lo cambias por dinero local para pagarte tus bienes o servicios, o si la persona está dispuesta, pues te acepta los bitcoins, lo cual sería todavía mucho más conveniente, ¿no? Cada vez es más fácil. O sea, yo, por ejemplo, ahorita quiero mandar un saludo a las personas de Taurus, ¿no? Hay muchos exchanges. El exchange ahorita, uno de los que yo utilizo es Taurus, que incluso te dan una tarjeta de plástico Visa con la que puedes pagar tus chelas en el Oxxo con tus bitcoins, ¿no? Así literalmente, ya no hay ningún tipo de barrera para gastártelos, pero hay muchos. El exchange más grande de México y Latinoamérica se llama Bitso, es muy famoso, es gigantesco y es básicamente como un banco. O sea, tú ahí lo asocias a tu cuenta de banco y en el momento que quieras con tu aplicación pasas 5,000 pesos a Bitcoin o 10,000 pesos de Bitcoin los pasas a pesos mexicanos y vas y haces una transferencia SPAY. O sea, realmente hoy es bastante fácil, es bastante conveniente. Esto era un problema hace unos años y la lógica era, pues, y mira, muchas personas consideran que Bitcoin es como, busca el mismo modelo que el oro tiene en el mundo de los elementos de la tabla periódica, pero en el mundo digital. O sea, busca tener las propiedades de reserva de valor que tiene el oro. Entonces, ¿qué Ya. haces? Tienes unos ahorros en centenarios de oro. Pues si quieres comprar una casa con esos ahorros, tienes dos opciones, las mismas dos opciones que te dije hace rato. O cambias esos centenarios por pesos y vas y te compras tu casa o tu coche, O o convences al de la a la casa que te persona tome que el te... oro. Exactamente. Y lo mismo es con Bitcoin. Que hoy hay mucho más negocio aceptando Bitcoin. Por O sea, supuesto. a ver, acabo de estar en Costa Rica y hay una agencia de real estate asociada con otra agencia de real estate en Florida de bienes raíces y ya puedes pagar casas y departamentos en Bitcoin con Claro. esa red. O sea, Claro, es que los que entendemos de qué va esto, yo prefiero que me paguen en Bitcoin totalmente. Ahorita tengo una polémica justo con la gente del instituto donde doy del Infotec donde he dado el seminario, porque yo ya no quiero aceptar pesos. O sea, yo no quiero aceptar ni dólares, ni marcos suizos. Yo quiero que me paguen en Bitcoin. Porque lo que mucha gente todavía no se ha dado cuenta es que todo puede pasar. Nadie conoce el futuro, pero es muy probable que Bitcoin va a reemplazar
a los resguardos de valor tradicionales de la historia, como el oro, como las reservas de oro que tienen los bancos centrales, que los bancos centrales son muy listos. O sea, el hecho de que ya no te cambien el dinero de los papelitos que imprimen por oro, no quiere decir que ellos no entiendan el valor de reserva, la propiedad de reserva de valor que tiene el oro, y no lo sigan acumulando. Los bancos centrales son los primeros consumidores de oro en el mundo, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú entiendes que Bitcoin tiene el potencial de, digamos, siendo conservadores, si no, no reemplazar totalmente el patrón oro, pero por lo menos transgredir bastante a ese mercado, pues a ti no te interesa que te paguen en pesos, ni en dólares, ni en libras esterlinas. Tú quieres que te paguen en Bitcoin porque Bitcoin tiene el potencial de seguir creciendo su valor hasta no sabemos cuándo. Depende, o sea, va a depender de cómo evolucionen las industrias relacionadas, pero Bitcoin es como un monstruo, ¿no? Es como el monstruo traga galletas. O sea, Bitcoin es como el Internet, se va a ir tragando industrias cada vez más. Y en los últimos 12 años, hemos visto, los 12 años que Bitcoin tiene de historia, que se han ido cumpliendo todas las cosas para las que Bitcoin estaba diseñada desde el principio. Otra cosa importante que tenemos que recordar es que Bitcoin no es algo que simplemente se le ocurrió a unos nerds en su computadora un día así que estaban de ociosos. Bitcoin es un proyecto que se viene construyendo desde hace décadas. O sea, la idea de generar un tipo de dinero digital como lo que hoy es Bitcoin es un proyecto que por lo menos desde los años 80 se está buscando. Y no fue sino hasta finales de 2008 cuando finalmente se pudo publicar un protocolo que funcionó después de muchos intentos fallidos. Entonces, no es casualidad lo que está sucediendo con Bitcoin. Mucha gente dice, es una burbuja o es algo que va a pasar de moda. Es gente que o no tiene ni idea de lo que está hablando o simplemente está tratando de alimentar la propaganda de los banqueros, ¿no? Que de Claro. forma, por ejemplo, de la misma forma que los Ubers que los taxistas te hablan más de los Ubers, lo mismo, o sea, lo mismo los banqueros y los políticos te van a hablar de una tecnología que les va a quitar mucho poder. O sea, una de las Claro, principales... eso es lo que es que eso es bien importante lo que dices, porque el dinero que conocemos también ha evolucionado de tal manera que se ha convertido en un mecanismo de control gubernamental, punto, ¿no? Sí, Eh, y esto, al no estar en control de los órganos gubernamentales, ni de quienes controlan al mundo, ¿no? La banca, la industria alimenticia, la industria farmacéutica, ¿no? Al no estar en sus manos, no pueden ejercer el mismo tipo de control sobre ti. Y entonces me queda claro lo que dices, o sea, no es algo que les guste. Yo, por ejemplo, escuchaba también a alguien que dedicado a esto, alguien le dijo, no, pero es que qué tal que meto todo, cobro en Bitcoin como tú y todo, y mañana ya no vale nada. Y le dijo, pero pues tu moneda puede ser, Sara, exactamente lo exactamente lo mismo. mismo. O Sí. Y sea, por ejemplo, con es el... más probable que el peso Claro, sufra una hiperinflación a que simplemente claro, Bitcoin desaparezca, porque Bitcoin tiene claro, la red de computadoras más poderosa de la historia, o sea, no va a desaparecer anytime soon, ¿no? Y así es. aparte es el objetivo manifiesto de Bitcoin, es lo que tiene que entender la gente, ¿no? O sea, el objetivo manifiesto de la comunidad de desarrolladores y criptógrafos que eventualmente publicaron de forma anónima el protocolo de Bitcoin, el objetivo manifiesto es generar tecnologías para limitar los poderes del Estado, para que los gobiernos no simplemente sigan haciendo lo que se les da la gana, como lo que pasó en el siglo XX a consecuencia de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo la tensión de las guerras, la situación que se vivió después de las guerras mundiales y la Guerra Fría y todo eso, los estados crecieron de una forma que nadie pensó que iba a suceder, ¿no? O sea, adquirieron superpoderes, los estados crecieron, toda la capa exterior de la Tierra está reclamada, ¿no? Por algún gobierno. Y buscan, digamos, son instituciones que buscan inmiscuirse pues hasta donde se les permita, ¿no? Controlar absolutamente todo. Y como bien mencionas tú, el sistema monetario, en lugar de tratar de servir a una mejor economía y a generar bonanza para la sociedad, se ha convertido en un sistema de reputación. O sea, el sistema bancario es solo un sistema de reputación en el que una élite te da permiso de utilizarlo siempre y cuando cumplas con las normas que ellos dictan, que muchas veces Claro, son totalmente arbitrarias, que no tienen nada que ver con lo bueno y lo malo, ¿no? claro. Entonces, Oye, ese sistema de reputación es el que Bitcoin trata de
debilitar, ¿no? Y quizás otro de los temas ahí referentes que de repente habita en la mente de la gente es, ¿y qué tan seguro, no? Es tener mi lanita en Bitcoin, ¿qué tan seguro? Digo, porque hoy, bueno, pues lo tienes en el banco, te roban una lana de tu cuenta, digo, no siempre y casi nunca te la van a devolver, pero por lo menos tienes la sucursal a la cual ir a reclamar que te hagan el procedimiento, que ya sabes que te van a decir no, pero bueno, ¿no? O si lo tienes en tu cajita fuerte, bueno, sabes que ahí está tu lanita, tus centenarios, como dices, pero quizás de repente en la mente de la gente es, ¿qué tan seguro es tener mi lana ahí, no? ¿Qué tan seguro es que nadie va a entrar a fregármela? Uno y dos, ¿y qué tan seguro es que mañana no despierto y dice balance 000 porque se fue al carajo todo, ¿no? Ok, mira, hay, como bien mencionas ahorita, mencionas dos, pero hay muchas cuestiones de seguridad, ¿no? Que evidentemente son una preocupación y son, son cosas que se tienen que comprender y estudiar al respecto, ¿no? Respecto a la seguridad de que Bitcoin llegue a valer cero, pues es igual a que el dólar llegue a valer cero o el peso mexicano llegue a valer cero. Digamos que el dólar tiene un colchón más grande porque sigue siendo la economía más fuerte y es la moneda base de todas las otras divisas internacionales y por lo tanto, para que el dólar experimente una superinflación, pues quizá se necesitan mucho más factores que, bueno, con todo lo que están imprimiendo ahorita los Estados Unidos para hacer su, su, este, su quantitative easing, ¿no? Todo este rollo que están haciendo. Su reset. Su reset, o sea, no es para nada descabellado bueno, es que ya está sucediendo así. Si tú ves la curva de poder adquisitivo del dólar de los últimos 100 años, es una caída libre. Ah, de que Lo, sí, es, es, lo es, que es pasa es que decreciente. lo que pasa es que todas las otras monedas caen más rápido, su aceleración es mayor. Entonces el peso se devalúa a una velocidad mucho mayor que el dólar. Y el bolívar venezolano se devalúa todavía más rápido, ¿no? Pero eso no quiere decir que el dólar no se esté devaluando. El dólar se está devaluando a una velocidad espectacular, que tú lo puedes ver si lo comparas con otros activos más estables, como por ejemplo el oro, ¿no? O sea, si tú ves cuánto cuesta un gramo de oro ahorita y cuánto costaba hace 50 años, te darás cuenta que el oro, siendo un bien más escaso y más difícil de minar, ¿no? De producir más, no pueden simplemente imprimirlo, entonces sirve mejor como un patrón de reserva de valor y patrón de medida de valor, ¿no? Esa es una cuestión de la seguridad, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué pasa si mañana Bitcoin vale cero? Pues es que tendría toda la gente que utiliza Bitcoin de un día para otro sufrir una lobotomía instantánea y decidir que ya no tiene valor. Pero eso es casi tan irreal como decir que el peso mexicano mañana va a valer cero. Puede valer cero y es bastante probable que en algún momento va a valer cero, porque todos los dineros que no están respaldados por nada eventualmente valen cero, pero no va a pasar de un día para otro con el caso de los pesos. Pero Bitcoin tiene unos seguros, unos candados muy importantes, ¿no? Algunos de ellos son más técnicos, pero otros son puramente desde el punto de vista ecométrico, de por qué eso es casi imposible. O sea, Bitcoin tiene escasez. Entonces, como dice mucha gente, o sea, en el momento en el que Bitcoin baje de X precio, yo compro todo lo que pueda. Hay gente que dice, Bitcoin no puede llegar a valer cero porque en el momento que Bitcoin llegue a valer un centavo, yo compro todos los Bitcoins, ¿me entiendes? O sea, es un poco decirlo de forma chusca, pero es real. O sea, hay mucha gente con muchísimos millones, hay más millonarios en el mundo que el número de Bitcoins, por órdenes de magnitud, ¿no? O sea, si todos los millonarios del mundo, si todas las personas que tienen $1 millón, hablando como los dólares siendo el patrón la base monetaria de todas las otras divisas, si todas las personas que tienen $1 millón o más quisieran un Bitcoin, no solo no les alcanza, sino que no les alcanza ni siquiera para una microfracción. O sea, tendrían que rascar entre ellos, estarse peleando por fracciones de Bitcoin, ¿me entiendes? Entonces, dado O que sea, Bitcoin tiene lo que te estoy escasez, entendiendo es que existe un número limitado de Bitcoin y a exactamente. partir de ahí ya no se hacen más. Bitcoin se siguen haciendo más cada 10 minutos y para entender esto hay que entender cómo funciona la minería. O sea, la emisión monetaria de Bitcoin, a diferencia de la emisión monetaria de Banxico, del Banco de México o de la Reserva Federal de los Estados Unidos o de los, de los bancos centrales de los Estados-nación, depende de una ecuación matemática que todo el mundo puede verificar. Todo el mundo puede saber cuántos Bitcoins hay ahorita y cuántos Bitcoins va a haber el 13 de febrero del 2038.
¿me entiendes? ¿Y cuántos bitcoins había el 21 de marzo del 2016? Todo el A mundo puede diferencia de saber. saber, quiero saber cuántos dólares hay en circulación, ¿no? Nadie sabe. Sí, sí, bueno, Y si nadie. la próxima elección entran otros sociópatas más chiflados, pues entonces pueden hacer. O sea, la emisión monetaria de los dineros fiat depende de una élite política. Y la emisión monetaria y la certidumbre del sistema monetario de una criptomoneda como Bitcoin depende de puras ecuaciones matemáticas. Todo el mundo las puede verificar, ¿no? Esa es una de las grandes razones por las que crea más seguridad y certidumbre un sistema como Bitcoin. Ahora, respecto a la otra seguridad que tú mencionaste, que es una de tantas, que si cuando tengamos el seminario las vamos a poder repasar con más detenimiento, pero la seguridad de que mañana alguien me haya hackeado y me haya robado mis bitcoins. O sea, si tú tienes un conocimiento básico, si tú tomas un curso de 10 minutos, yo a la gente que le doy consultoría, tanto consultoría privada por gente que me paga para que le dé entrenamiento de cómo utilizar esto, tanto gente como con la que colaboro o cuando doy charlas como estos, con una capacitación de 20 minutos, te puedo explicar cómo generar una wallet de forma totalmente segura y generar una contraseña que no puede romper ninguna tecnología que se conozca por todas las eras del universo conocido. ¿Me entiendes? O sea, es algo que se conoce como strong cryptography. O sea, el tipo de criptografía que se desarrolló a finales del siglo XIX es un tipo de criptografía que no se puede romper. O sea, si tú no tienes la llave de desencriptación, es imposible desencriptarla. Entonces, Bitcoin funciona con un algoritmo de encriptación que se conoce como SHA-256. Y para que te des una idea, la probabilidad de encontrar uno de esos números por azar es como si multiplicaras 1 por 10 elevado a la 256 veces, o sea, 256 ceros. Para que nos demos una idea, o sea, los átomos en el universo rondan por ahí de entre los 1 por 10 a la 80 o 100, ¿me entiendes? O sea, no alcanzan los átomos en el universo multiplicados por todos los instantes de todas las eras galácticas que existe y habrá para poder encontrar por azar una de estas contraseñas. O sea, si tú sabes cómo generar tus contraseñas con seguridad y sabes cómo cuidarlas, no hay poder humano ni galáctico que te puedan hackear esas contraseñas, ¿no? Esa es la seguridad de Bitcoin. Buenísimo. Con una certidumbre matemática que cualquier persona puede verificar, a diferencia del sistema Sí, tradicional. no va a haber de que te hablen hoy por teléfono de Santander diciéndote que tienes un cobro indebido y te sacaron No, toda tu información, nada. ¿no? Sí. No, es que es increíble, o sea, es un paradigma totalmente distinto que cuanto más lo conoces, tiene todo el sentido. Y no lo desarrollaron, te digo, como te decía hace rato, no lo desarrollaron dos pelados un día estando de ociosos. Bitcoin es un proyecto de décadas que desarrollaron los cypherpunks y antes de los cypherpunks lo desarrollaron criptógrafos como David Chaum, que desde los años 80 activamente están tratando de desarrollar una tecnología como esta para tener sistemas monetarios más sólidos. Por eso Bitcoin tiene el potencial de transgredir todas las finanzas como las conocemos, porque es un sistema más sólido, más confiable, más seguro, ¿no? Y además que funciona mejor para una economía dinámica y próspera, a diferencia del sistema tradicional que le sirve a unos cuantos que se dan la vida padre, ¿no? Con eso. Claro. Oye, Gus, me gustaría parar un poquitín aquí, uno, para recordarle a la gente que esta es una breve charla, una breve introducción para invitarlos a un webinar mucho más profundo, donde vas a hablar de cómo invertir, en dónde invertir, en qué fijarte, cómo dar ahora sí tus primeros pasos en el mundo de las criptomonedas. Vas a hacer un webinar el próximo jueves. Me parece que también es a las 7 de la noche, ¿verdad? Sí, no Aquí, recuerdo si era a las 7 o a las 8, a las pero 7 o a las 8. Aquí vamos a dejar el link, pero ojo, gente, porque esto es bien importante. Honestamente, este señor cobra por sus asesorías lo que cobra, pues por lo que sabe y por los resultados que genera. Y entonces, platicando en conjunto, accedió a dar un precio súper especial para este webinar, con tal de que mucha más gente tenga acceso a lo que a él le gusta que la gente tenga acceso, ¿no? Es como una manera de servirle también a la gente. Y entonces van a poder acceder a este webinar por menos de 100 pesos, 100 pesos mexicanos. Estamos hablando de tantito menos de $5, ¿no? O sea,
quiero que comprendan lo que está poniendo este señor a su alcance, este webinar de aproximadamente 2 horas y cachito, súper estructurado, con muchísima información muy rica que va a dar la semana que entra, va a costar menos de $5, así que no se lo pierdan. Y ahí te va a explicar el ABC de cómo iniciarte en este mundo de las criptofinanzas. Y me gustaría leerte rápido algunas preguntitas de las que nos han hecho mientras hemos estado platicando, Gus. ¿Me lo permites? por supuesto, adelante. Mira, dice, Román pregunta, ¿será que los bancos nacionales irán a abrir cuentas para Bitcoin? Bueno, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita en la escena internacional? O sea, Bitcoin hay que entenderlo como la metáfora del Uber que dije hace rato, ¿no? O sea, es una tecnología que viene a comerles la industria a los bancos y sobre todo a todo el negocio de las transacciones, las remesas, etcétera, ¿no? Es un mejor sistema monetario. Entonces, las primeras reacciones de los bancos sobre todo los bancos centrales y las instituciones financieras, pues fue satanizarlo, campañas de desprestigio, etcétera. Los últimos años hemos visto unos comentarios súper tóxicos, ¿no? De gente como el director de JP Morgan, ¿no? Diciendo que Bitcoin es una tranza, no sé qué. Pero poco a poco, porque no son tontos ellos, ¿no? Poco a poco se dan cuenta de que esto, o sea, ellos se tienen que adaptar a la nueva realidad que vamos a vivir, porque si no la gente simplemente ya no va a necesitar a los bancos. O sea, aquellos que necesiten que alguien les lleve sus finanzas, quizá van a tener que recurrir a bancos para que pues, les ayuden con sus finanzas, pero las personas como tú o como yo que se sientan capaces de administrar sus propias finanzas ya no van a necesitar a los bancos. Entonces los bancos van a tener, como ha pasado con muchas industrias, los bancos van a tener que darte un servicio a cambio de que tú los contrates, como ha pasado con la industria de la música, con la industria de la cinematografía, con, por ejemplo, lo que está pasando con los taxis y los Ubers, como lo que pasa con los hoteles, ¿no? Con Airbnb. O sea, es una tecnología que obliga a la industrias a transformarse para darle un servicio a la gente, porque si no, la gente ya no las va a necesitar. Eso es lo que está pasando con los bancos. Entonces, efectivamente, si esa pregunta va encaminada a que los bancos van a tener que aceptar bitcoins o van a tener que permitir que sus usuarios abran cuentas de bitcoin o de criptomonedas, eso es lo que ya está pasando. O sea, Jamie Dimon, el director de JP Morgan, es famoso por estar hablando caca sobre Bitcoin durante años y años, y en los últimos meses ya empezaron a anunciar que pues ellos también están desarrollando, investigando sobre esta tecnología, ya van a permitir a que los usuarios que tienen fondos de inversión en JP Morgan tengan un pequeño porcentaje de su portafolio en criptomonedas, lo cual ya es más seguro que no tener, ¿no? Por muchas razones que las vamos a ver en el webinar. Entonces, sí, claro, los bancos están siendo obligados a darle este tipo de servicios a la gente, porque si no las personas que se sientan con la confianza para administrar sus propias finanzas, no van a necesitar de los bancos. Claro, y van a tender a desaparecer entonces, van a requerir adaptarse. Oye, Ya, así es, adelante. otra pregunta, nos dicen, oye, ¿qué onda con el Bitcoin y los impuestos? Ok, eso es muy importante, ¿no? Esa pregunta. Bitcoin es una tecnología que está diseñada para que no la puedas controlar. O sea, justo uno de sus objetivos, si no es que su objetivo número uno, es que no se pueda controlar. Es algo parecido a la web torrent. No sé si alguno de ustedes se ha descargado archivos o películas con un torrent. Es Sí, una sí, sí. red, es una red que se diseñó para que no puedas evitar que la gente se comparta archivos, ¿no? Que obligó a que la industria se transformara en plataformas como Netflix o como Spotify para darle un servicio a la gente, porque antes tenían un monopolio y entonces una tecnología como la red torrent obliga a que rompiendo ese monopolio, obliga a que esa industria le dé un servicio a la gente. Entonces, lo mismo hace Bitcoin con el sistema bancario. Bitcoin está hecho para que no lo puedan controlar, de modo que las personas pueden tener sus Bitcoins de forma totalmente anónimas y no hay nada que ningún gobierno ni ningún policía pueda hacer para evitarlo si lo sabes hacer bien. Por lo tanto, ¿qué declaras tú cuando tienes Bitcoin? Pues básicamente declaras pues, lo que quieres declarar. Es como si yo le regalo a Gerardo unos centenarios.
Y entonces esa misma pregunta la vamos a llevar a esta metáfora, ¿no? Yo ahorita le regalo a Gerard unos centenarios o le pago por un servicio con unos centenarios. Gerard, pero ¿cómo vas a declarar esos centenarios? Pues como tú quieras. Si quieres los declaras y si no quieres no los declaras, ¿no? Evidentemente no somos tontos y si tienes un negocio, no, o sea, tampoco estoy invitando a la gente a que vaya a hacer algo que les vaya a perjudicar y que les vayan a cerrar su negocio o los vayan a arrestar o les vayan a decomisar sus bienes. Si tú estás como yo o como muchas personas que trabajan conmigo activamente utilizando criptomonedas y utilizas también cuentas bancarias, no te arriesgues, asesórate con un contador y declara la parte que corresponda Corresponde, según las claro. leyes locales para que no te metas en problemas y no te Sí, queden. porque no sé tú qué opines, pero me parece importante hacerlo para no crear del ecosistema de las criptomonedas un medio de cultivo criminal. O sea, donde al rato, ¿no? Imagínate, sin un control en eso, y lo voy a decir tal y como es, Gus, de repente imagínate el mercado de las armas, imagínate el mercado de la trata, imagínate el mercado del narcotráfico, etcétera, que empieza a hacer todo lo que tiene que ver a través de las criptomonedas, cómo lo regulas, cómo lo controlas. De repente ese tipo de organizaciones las puedes quebrar, las puedes, cuando realmente hay intención de hacerlo, Claro, pues a eso voy. cortando los fondos, Entonces, ¿no? es muy interesante ese punto que tocas, porque, a ver, vamos a estar escuchando y cuanto más crezca el valor de Bitcoin y más crezca el ecosistema de las criptomonedas, lo cual es inevitable, solo va a crecer más y solo van a escuchar más sobre esto, ¿no? Cuanto más crezca, va a haber más propaganda en contra de ello, con un argumento muy similar a lo que acaba de exponer Gerard, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con los criminales y la gente que utiliza eso para comprar cosas ilegales? Ok, número uno. La mayoría de las cosas criminales se hacen con dinero como los dólares. El tráfico de armas ilegales, y nosotros vivimos en un país que es el mejor ejemplo a nivel mundial de eso, ¿no? El tráfico, el mercado negro de armas y drogas ilegales que va de Estados Unidos a México, se hace con dólares y se hace con el sistema bancario. Hay muchísima evidencia. Hay una serie en Netflix muy famosa que se llama Dirty Money, donde reportan algo que ya sabemos muchos y que hay muchísima evidencia pública de cómo el banco HSBC ha lavado no sé cuántas cantidades de miles de millones de dólares para el cártel del Chapo. ¿Me entiendes? O sea, Sí, el lavado de dinero, el tráfico de mercancías ilegales como armas y drogas, eso se hace con el sistema bancario. El problema es que los ciudadanos comunes y corrientes no podemos hacer nada al respecto porque es un monopolio. Y entonces, si la persona que está a la cabeza de ese monopolio se corrompe, no hay forma de detener ese acto criminal. Con Bitcoin es al revés. O sea, Bitcoin es una red transparente. Aunque tú puedes hacer cosas con anonimato, la red en sí es transparente. Tú puedes ver y rastrear las transacciones por toda la red de Bitcoin. Entonces, si yo, por ejemplo, le hago una donación a la fundación de Gerard y quiero que realmente sea transparente, yo puedo publicar esa transacción y todo el mundo puede rastrear esos fondos por el resto de su vida, cosa que no tiene el sistema bancario, que es opaco. Entonces, no se dejen engañar por esa propaganda estatista de que con Bitcoin se pueden cometer más crímenes que los que se cometen hoy en día. porque Ya no, existe, ¿estás de acuerdo? Es la propaganda que es está, la, es no, la cuidado, propaganda sí, que vamos a escuchar cada vez más, y eso es un hecho, o sea, es inevitable. Cuanto más crezca Bitcoin, cuanto más sube el precio, va a haber más propaganda para echarle tierra, porque no le conviene a la gente que tiene el monopolio de los sistemas con los que operamos hoy en día. Pero es que los crímenes como los que mencionas, Gerard, ya no pueden ser peores. O sea, esos sí, no. crímenes, la trata de personas, los secuestros, los homicidios que nunca se investigan, el tráfico ilegal de armas y de drogas, el lavado de dinero para los carteles, todo eso funciona con absoluta impunidad en el sistema con el que operamos hoy en día. Cierto. Entonces, que se pueden hacer con Bitcoin, claro que se pueden hacer, pero es mucho más difícil hacerlas con Bitcoin que hacerlas con el sistema tradicional. Correcto, correcto. Buenísima, buenísima tu respuesta. Oye, preguntan, ¿qué diferencia, si sabes qué diferencia hay entre Bixon y Taurus que mencionaste? Ok, se refiere a Bitso, ¿no? Es BITSO. Ah, Ese es es que un escribió exchange. Bixon, Sí, escribió que, sí, quizá, Bixon. quizá es la forma como lo pronuncié muy rápido. El exchange más grande de México y Latinoamérica se llama Bitso. O sea, se meten a Bitso, bitso.com
y ahí es una casa de cambio online, ¿no? Las casas de cambio de criptomonedas a dinero normal, los conocemos como exchanges, y Bitso es la más grande. Taurus es más pequeña, ¿no? Es un exchange un poquito más pequeño. Una de las ventajas que tiene Taurus, por el que a mí me gusta mucho, es porque dan tarjetas de plástico, lo cual lo ofrecen muchos exchanges alrededor del mundo, pero en Estados Unidos Crypto.com, ¿no? Y hay según, muchísimas, pero también sí, una cosa muy importante, y esto es una de las cosas más importantes que voy a decir hoy, así que pongan mucha atención. pongan Este atención. ecosistema está lleno de estafas. O sea, eso no Ok. quiere decir que sea culpa de la tecnología necesariamente, pero es un ecosistema que está tan poco regulado y es tan nuevo, y el conocimiento sobre finanzas de la mayoría de la gente es tan bajo, que es el caldo de cultivo perfecto para estafadores. Entonces, no se metan a una casa de cambio o a una plataforma que no están seguros que esté bien calificada y reputada por personas expertas, y que pues, estén por lo menos reguladas, como es el caso de Bitso o como es el caso de Taurus, que es más difícil que vayan a ustedes a perder su dinero por meterlo a una página que encontraron por ahí y que nadie sabe quién la opera, ni dónde están, y a quién le rinden cuentas. Entonces, yo le sugiero a la gente que se limite a los exchanges más grandes cuando tengan que utilizar un exchange, como es el caso de Bitso, como es el caso de Taurus, ¿no? Que son personas honestas, que están reguladas, que han trabajado con la Comisión Nacional Bancaria. Es más o menos lo que en Estados Unidos es Coinbase. Exactamente. Coinbase es el exchange junto con Binance más grandes que hay. O sea, creo Ok. que Coinbase es el que tiene más usuarios en el mundo, ¿no? Ya tiene más usuarios que muchos de los fondos de inversión más importantes del ¿Por mundo. qué, oye Gus, antes de irnos, por qué ese tipo de exchanges, por ejemplo, Coinbase, Binance, etcétera, por qué no operan como Fully en México, con todas sus proporciones, si me explico, con todas lo que se puede hacer, pues? Pues mira, es una de esas cosas que dependen de las decisiones de los políticos en turno, ¿sabes? O sea, ¿por qué ciertas películas no te las ponen en Netflix y sí te las ponen en Estados Unidos? Pues por temas de pagos de derechos y de impuestos y cosas así. Ok. Coinbase, ahorita no recuerdo cuál es el estatus actual. En algún momento sí operaba en México, no sé si sigue operando. Está operando, pero pero el exchange es a través de Bitso. Ok, exacto. Entonces, Ellos se apalancan con Bitso. yo sospecho, lo que digo, no tengo ninguna evidencia sobre lo que voy a decir, pero dado que los dueños de Bitso trabajan de la mano con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no me extrañaría nada que por ahí haya una ley para que pues dejara la competencia fuera, ¿no? Claro, Que es lo hay que más. dejar bien parado al compadre, ¿no? Exactamente, o sea, debe ser algo así, porque Coinbase es el exchange más grande de todo el mundo, que tiene más usuarios. En Estados Unidos funciona muy bien, en Europa funciona muy bien. Ahora, ya esa última pregunta que me parece que también es importante. Yo desde México, puedo acceder, por ejemplo, a tener mis criptos y hacer mis movimientos en Binance, en Coinbase, en Taurus. O sea, desde aquí puedo de todas maneras entrarle a operar desde esas. Sí, sí, sí. O sea, a ver, hay exchanges que no operan en ciertas jurisdicciones, por lo mismo de las leyes locales, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el estado de Nueva York tiene unas reglas especialmente restrictivas para los habitantes de Nueva York y no dejan que ciertas plataformas operen ahí. Ahora, es el Internet, evidentemente hay formas, ¿no? Hay formas de señalizar una IP que está en otra región o cosas así, pero hay leyes locales en distintas regiones del mundo que le prohíben a las plataformas que les den el servicio a las personas que viven en esa región. Eso va a cambiar, el Internet va a cambiar todo eso, y a la larga esas jurisdicciones locales van a perder fuerza. Pero pasa mucho eso a veces, ¿no? Un exchange que opere en un país no puede darle el servicio a personas que están en otro país y cosas así. Ahora, ojo, los Bitcoin no son los exchanges solo son las casas de cambio. Sí, las Bitcoin casas de cambio. no conoce de fronteras. Tú puedes mandar una transacción de Bitcoin a cualquier parte del mundo con un clic, casi prácticamente gratis, sin que nadie la pueda detener y sin pedirle permiso a nadie, ¿no? O sea, tú le puedes enviar una transacción por la cantidad que tú quieras a un amigo que tienes en China en un instante, ¿no? Y no hay nadie que la pueda detener y controlar.
pero los exchanges sí son instituciones reguladas que se tienen que adaptar a las Sí, que el exchange es poder cambiar de Bitcoin a Ethereum, de Ethereum a USDT, de USDT a dinero normal, a eso, la casita de cambio del aeropuerto, ¿no? Exactamente, esa es la mejor forma de entenderlo. Sí. Buenísimo. Uh -huh. Oye, me preguntan rápido que si, que en México, que entonces si recomiendas esos dos, Bitso o Taurus, Sí, cualquiera de sí, esos sí, dos. claro, totalmente. O sea, Y es seguro dejar ahí su dinero o el chiste es que de ahí lo muevan a otra. Eso ok, es de eso vas a hablar en el entonces webinar, ¿no? eso es un poquito exacto, ¿no? Eso es Más algo elevadito. que tenemos que comprender bien. O sea, sí, es mejor tener algo de Bitcoin que no tener por tu seguridad financiera a futuro, ¿no? Pero es mejor tenerlo tú en una wallet, lo que llamamos una non-custodial wallet, o sea, una wallet que nadie más que tú es custodio de esos bienes. Eso es mejor, y siempre y cuando la sepas usar, que tenerlo en un exchange que depende de alguien más. Porque si tú tienes tu dinero en Bitso, es como si lo tuvieras en Banamex. O sea, Claro. está muy bien, pero el día que haya un problema, pues no sabemos qué va a pasar, ¿sabes? Entonces, Bitso hasta ahorita lleva un récord eh, eh, impecable, digamos, no, hasta en mi conocimiento nunca ha hecho ningún nada ilegal, no ha defraudado a sus clientes, etcétera, pero todos los días, no es exageración, ¿eh? Todos los días en diferentes lugares del mundo hay gente hackeando exchanges o dueños de los exchanges que se corrompen o problemas técnicos que hacen que los usuarios pierdan sus fondos. Entonces, dependiendo de la cantidad de fondos que tengas, pues a lo mejor te interesa tener esos fondos, tú quieres tener el conocimiento adecuado para poder tener esos fondos tú y poderlos guardar con seguridad. Y esas non-custodial wallets que hay en la nube, ¿son seguras o a fuerza hay que tener de las que no, de las Ledger y eso que no? Pues como todo, ¿no? O sea, como todo depende de la cantidad de fondos que tengas. Entonces, hagamos la metáfora con los bienes y los activos financieros tradicionales que todos conocemos, ¿no? O sea, ¿cuánto estás dispuesto a llevar en tu cartera cuando andas por la calle? Pues a lo mejor 1,000 pesos, 2,000, 3,000, a lo mejor ya 5,000, 10,000, ya es demasiado para que lo andes paseando, ¿no? O sea, a lo mejor no te interesa tener más de eso en tu teléfono. Pero si empiezas a tener 50,000, 100,000, 200,000 pesos, pues a lo mejor los quieres tener en un hardware wallet como lo que tú mencionas, que ya son wallets más seguras, tienen un nivel de seguridad mayor. Nada más Ahora, que no se te vaya a olvidar el password, ¿verdad? exacto, ¿no? Tienes que saber cómo respaldar esas private keys, esas contraseñas que son inhackeables. Ahora, una persona que tiene miles de millones de dólares, los cuales hay muchos, porque como tú mencionabas, o sea, Bitcoin es el activo financiero que mejores retornos ha tenido en los últimos 12 años, más que todos los otros Sí, activos financieros. sí, Si sí. metas en una canasta acciones de Amazon y de Sí, no Apple, le llegan, no no le le llegan. llegan a los retornos. Entonces, hay gente que compró unos cuantos miles de Bitcoins hace unos años y hoy en día tienen muchísimos millones de dólares. Entonces, tampoco quieres tenerlos en una hardware wallet, a lo mejor ya te empiezas a construir una bóveda. O sea, la seguridad, la inversión en seguridad siempre es proporcional al valor de los bienes que quieres asegurar. Entonces, Buenísimo. para los principiantes como los que vamos a estar en un webinar de introductorio, pues una wallet que te vas a descargar en tu teléfono en 5 segundos y yo te voy a explicar cómo respaldar con seguridad en 5 minutos. Basta con eso, ¿no? Para un principiante que va a tener el equivalente a unos cuantos miles de pesos en Bitcoin. Pero Buenísimo. conforme más vayas teniendo en esto, inversión en este ecosistema, pues tú también vas a ir aprendiendo sobre los distintos niveles de seguridad que vas a tener que adquirir. Claro. Buenísimo. Pues creo que ya no hay más preguntas. Por ahí alguien dice, tiene razón, hay que tener cuidado. Yo invertí en X-Trade y me quedé bailando, dice por ahí. ¿Que ¿En qué momento recomiendas tener una cold wallet? Todo eso son cosas que vas a platicar a fondo en el webinar. ¿Qué opinas de las empresas estas que te invitan a invertir directamente en lingotes de oro? Pues a mí que me los La enseñen mayoría, primero, ¿no? exacto, hay unas empresas muy serias para que tú inviertas en oro, ¿no? Claro, Que el Credit Suisse, normalmente, claro. digamos que, sí, exacto, ¿no? Y normalmente, digamos que una de las primeros indicadores para saber si es real o no es, o sea, si tú realmente estás pagando una comisión
por el almacenaje de ese oro, es que quizás sí tienen ese oro en algún lugar. Y Claro, obviamente tienes que hacer la prueba de que te envíen un poquito del oro que estás comprando, ¿no? claro. Pero la mayoría de empresas similares sobre criptomonedas muchas veces son estafas. O sea, yo invito a la gente a que se limite a las empresas que están mejor reputadas y a las criptomonedas que están también mejor calificadas y mejor reputadas, porque está lleno de estafas y de shitcoins, como decimos nosotros, y es la forma más rápida de que la gente pierda su dinero. Eso es bien importante, Gus. Yo hace 2, 3 años invertí en unas monedas que según esto, no, nos íbamos a volver, ya sabes, archimillonarios y cada mes es, no, ya mero, no, ya mero. Ya. Hoy valen el Nada. 10% de lo que las compré. O sea, ya Mira, ni Gerald, cambiarlas es bueno. la inversión más segura en los últimos 12 años sigue siendo simplemente comprar Bitcoin y guardarlo ahí y olvidarte de ese Bitcoin durante unos años. Esa ha sido la inversión más segura en en este nuevo ecosistema, en esta tecnología. Claro. Simplemente compra Bitcoin, o sea, no te hagas líos, compra Bitcoin, el verdadero Bitcoin, el que su Ujú. ticker es BTC, no compres Sí, Bitcoin Gold, ni Bitcoin, ni todas esas vaciladas. Compra el verdadero Bitcoin. Aprende a meterlo en una cartera que sea no custodia en la que tú sepas controlarla bien y olvídate de eso, olvídate durante 4 o 5 años. Esa ha sido la mejor inversión en los últimos 12 años, como Bitcoin siendo el activo financiero con mejores retornos. así Entonces, es. Y a mí me consta, yo lo vi, yo lo veo. Yo conozco a 2, 3 personas que digo, puta, lo que es haber confiado, man. sí. Entonces, sí, no se hagan líos, o sea, no crean que porque Bitcoin ahorita, cada Bitcoin completo vale 1 millón de pesos, igual puedes seguir comprando 10 pesos de Bitcoin, ¿sabes? O sea, Bitcoin lo puedes fraccionar 100 millones de veces cada Bitcoin. Entonces, y si entendemos cuál es la propuesta de valor de esta tecnología y cuál es todo el camino que aún tiene por recorrer para transgredir mercados en el mundo, lo más probable es que este ecosistema, mientras más demanda vaya teniendo, solo va a seguir subiendo su precio, porque es limitado y porque la cantidad de gente que lo utiliza hoy en día es muy poca en comparación a la cantidad de gente que lo va a querer utilizar conforme siga transcurriendo Claro. el tiempo, ¿no? Entonces, Entonces, en resumen, podrías decir, Gus, ese barco todavía no se va. Hoy cuesta un poquito no, más no, caro el boleto, para pero ese nada, para barco nada. todavía no se va. Para nada. O sea, yo creo que yo soy de las personas que creen que Bitcoin va a convertirse en una reserva de valor internacional, reconocida por todas las instituciones financieras, porque hasta ahora nunca habíamos visto una tecnología tan potente como esta y que tuviera unas bases fundacionales económicas, de teoría económica tan sólidas como las que tiene Bitcoin. Y por lo tanto, no tenemos a la vista ninguna amenaza real que vaya a derrumbar esto que ha ido creciendo en los últimos 12 años y que en mi opinión solo va a crecer, en mi opinión y la de muchísimas personas, ¿no? Entonces, yo creo que solo va a crecer y que aunque los precios son extraordinarios, ¿no? La revalorización de este activo en los últimos años ha sido extraordinaria. El potencial de crecimiento que tiene todavía es muchísimo más de lo que ha crecido hasta ahora, porque va a transgredir todas estas empresas, ¿no? Realmente no se ha comido tantos mercados todavía. Ahorita Bitcoin se está volviendo muy famoso porque está teniendo un precio muy alto, ¿no? Se ha revalorizado tanto y por lo tanto ya todos los noticieros y los líderes internacionales se han visto obligados a pronunciarse, ¿no? Y los noticieros lo que antes como que intentaban ocultar ya no lo pueden ocultar, pero realmente ha transgredido un porcentaje muy bajito de todas estas industrias, las remesas, las transferencias internacionales, ¿no? Los pagos, los activos financieros como reserva de valor, ¿no? Y no hemos hablado de todas las posibilidades que tiene el dinero programable y todas las posibilidades que eso tiene y la capacidad que estas economías descentralizadas en el Internet tienen para generar organizaciones sociales, sistemas de consenso descentralizado, que en la opinión de muchos va a reemplazar los sistemas de organización tradicionales que tienen las empresas gigantes como Google o como Facebook, ¿no? O sea,
organizaciones autónomas descentralizadas que operan con tecnología como la de Bitcoin tienen el potencial de cambiar todas estas formas de organización social porque son más sólidas, porque son más resistentes, porque son más democráticas, porque son más transparentes. Entonces, yo creo que todavía no se ha transgredido ni siquiera un mínimo porcentaje de todas las industrias y formas de organización social que esta tecnología va a transgredir. Entonces, el potencial que tiene como inversión y además como inversión en conocimiento sobre todo lo que se va a venir gracias a esta tecnología, estamos apenas en el inicio, yo pienso, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues ya saben, próximo jueves ya corroboré a las 7 de la noche hora de México. Próximo jueves 7 de la noche hora de México. Gus va a estar dando un webinar mucho más a fondo con el ABC, el 1, 2, 3 de lo que requieres saber para empezar a dar tus pasos hacia el mundo de las criptomonedas, del Bitcoin. El barco todavía no se va. Ahí vas a poder hacerle muchas más preguntas, te va a resolver muchísimas de las dudas que quizás hoy todavía tienes. Y no está de más el diversificar, ¿no? ¿Cuántos soñamos que con el hecho de que nuestro dinero genere dinero para nosotros mientras dormimos? Bueno, esta es una de esas posibilidades cuando se comprende y se maneja correctamente, ¿no, amigos? Claro, o sea, Muchas, hoy en día cada vez más financieros reconocen que un portafolio bien balanceado tiene que tener por lo menos un mínimo porcentaje de criptomonedas, porque este es un activo que está, si no del todo inversamente correlacionado con el sistema bancario, todavía no del todo, pero sí está inversamente correlacionado con las tonterías que hace la clase política, por ejemplo. Eso sí, cada que un político toma decisiones absurdas que impactan en la economía local, el Bitcoin sube de valor en esa región. Por claro. razones obvias, ¿no? O sea, en Sí, Venezuela, porque no está supeditado a las estupideces, ¿no? exacto, porque no lo pueden controlar los políticos. Y cuanto más se devalúan los activos en esa región, hay más demanda por un activo que es una reserva de valor como Bitcoin. Entonces, Buenísimo. cada vez más gente reconoce que es incluso necesario tener una pequeña porcentaje de tu portafolio en Bitcoin. Y esto es solo el aspecto financiero, pero el aspecto tecnológico y el aspecto de organización sociales, entre muchos, son cosas que son muy interesantes y vamos a ver más a fondo para distintos perfiles de gente, ¿no? No solo la gente que está interesada en el aspecto financiero, también la gente que le interesa más la parte técnica, ¿no? Yo quiero mandarle un saludo sobre todo a mi equipo técnico, a mi equipo de Artolin Tech, que son mis desarrolladores y mis colegas, porque gracias a ellos podemos dar servicios de consultoría y de desarrollo para muchísimos proyectos con los que colaboramos. Y para la gente que también tiene curiosidad por la parte técnica y la parte de desarrollo, pues también se pueden abordar todas estas cosas que son súper interesantes, ¿no? Todo el tipo de dApps y aplicaciones descentralizadas que se están haciendo en blockchains como la de Ethereum, son fascinantes, ¿no? Es fascinante lo que está pasando actualmente. Buenísimo, buenísimo. Pues todo esto y más, próximo jueves 7 de la noche. Ya se los digo, acceder a ese webinar por menos de $5, no sé dónde más puedan acceder a algo así, con tal valor. No se lo pierdan, no lo dejen pasar. No sé si lo vayamos a repetir o no. Lo único que sabemos es que el próximo jueves, ese webinar a las 7 de la noche por alrededor de $5. Ahí les puse la página varias veces. Es criptowebinarios.com, cripto con Y o Y, ¿no? Criptowebinarios.com, ahí se inscriben, ahí les llega el link para que se registren. Y nada, muchas gracias, Gus. Gracias por haber compartido este ratito con nosotros, gracias por compartir tu conocimiento y sobre todo gracias por de una u otra manera estar al servicio, ¿no? Para toda esta gente que seguramente encontrará respuestas bien importantes en lo que tengas que decirles para, como decía el título, comenzar a dar sus pasos hacia este mundo de el Bitcoin y las criptomonedas. No sé si deseas agregar algo más antes de despedirnos. Pues solo agradecerte, Gerard, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la gente que nos esté escuchando. Creo, reitero, ¿no? Que esta es una tecnología muy, no solo revolucionaria, sino muy positiva, que va a tener un impacto muy positivo en la sociedad humana, pero es importante conocerla un poco, aunque sea de forma superficial. Hay mucha propaganda negativa que en su mayoría está infundada o se aprovecha de la ignorancia de la mayoría de la gente, ¿no?
al respecto, porque hay muchos intereses, ¿no? Para desprestigiar o al menos retrasar la adopción de esta tecnología en la mayoría de la sociedad. Entonces, ya sea yo o cada una de las personas que nos escuchan de forma independiente, yo creo que vale mucho la pena invertir en educación sobre esto, porque va a revolucionar la sociedad como la conocemos y me parece a mí algo fascinante y trascendente. Entonces, muchas gracias, Gerard. Muchas gracias, Gracias Connie. a ti. Y nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves, 7 de la noche, $5, el webinar del ABC, de los primeros pasos. Y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Como siempre les digo, gracias por su tiempo, que es lo más valioso que tienen. Gracias por regalarnos un pedacito de eso más valioso que tienen, que es su tiempo. Gracias por elegir pasar este ratito con nosotros. Espero que les haya servido. Espero que haya sido de valor. De todas maneras, Gus le va a echar una revisadita a las preguntas que por ahí hicieron, si se quedó alguna para contestarlas. Y si no, nos vemos el jueves que entra, 7 de la noche, criptowebinarios.com. Gracias, Gus. Gracias a todos. Nos vemos prontito. Abrazos. Bye.